Muy bien, continuamos en este Clásicos en Vinilo. Es un placer saludarlo porque es muy tarde allí en España, pero tiene realmente la inmensa gentileza de poder atendernos. Me estoy refiriendo a lo que le veníamos anunciando en el transcurso de estos días. Claudio Gabis, imagino que allí en Madrid, un placer poder saludarlo. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, César? No exagires, no es tan tarde. ¿Ah, no? Son las 11, no, son las 11 de la noche. Lo que pasa es que bueno, que no siempre, viste, los horarios no siempre coinciden y uno, a pesar de lo que piensa la gente, no siempre uno se acuesta tarde, viste. Entonces, bueno, digamos que no es muy tarde, pero tampoco muy temprano, pero está todo muy bien y es un gusto para mí hablar con vos y estar conectándome a través tuyo y a través de tu programa a la Patagonia, que es una de las áreas de Argentina que mejor estoy conociendo y que más me gustan. Claudio, habitualmente en este programa siempre tenemos especiales. En su momento hicimos un especial con, por ejemplo, con todas las bandas de Pomo Lorenzo. Seguramente todos los que te nombre, obviamente que los conoces o tocaste con ellos o son amigos o son colegas, ¿no? En definitiva, lo mismo hicimos con Placa Maya, con muchos. Hemos dialogado con muchos a lo largo de estos 10 años. Hace un par de semanas lo hicimos con Emilio de Guercio, que tiene aparte una gentileza, una amabilidad, una humildad, así como la tuya. Porque uno... un gran tipo, sí. Un tipo sencillo y que nunca se comió la historia de ser estrella. Exacto. Y Claudio Gabis tampoco se comió el hecho de ser estrella, ¿no? Mira, yo siempre lo que quise ser y lo que felizmente de alguna manera he conseguido ser es un músico. Yo lo que quería cuando empecé a tocar la guitarra era ser músico, era tocar, ganarme la vida con la música y además transmitir mis ideas a través de la música. Digamos que esa idea que quizás en las últimas décadas se hizo más así presente en la imaginación de los chicos que se volcaron a la música, que es la de ser estrella. Bueno, en mi caso no era exactamente lo que yo quería. Yo lo que quería, como acabo de decir, es ser músico, poder dedicar mi vida a una actividad artística que además me parecía lo más en aquel momento. Y la figura esa de la estrella, las limusinas, digamos, todo ese mito del sexo, drogas y rock and roll, bueno, sin que me esté ajeno a ello, imagínate que Sí. todos esos temas, tales como el sexo y todas esas cosas, Bueno, el primero por y el supuesto que me tercero se fascinaban, acepta, ¿no es cierto? digamos. El primero y el tercero está bien. El segundo no es ni para chicos ni para nadie, así que mejor lo dejamos, dejemos que lo analicen Sí. los que saben, y nosotros lo dejamos de lado. Pero bueno, me atraía la vida bohemia, pero yo quería ser músico, ¿viste? No, la cosa esa ya te digo, de la figurita esa de la limusina y el rock and roll star a lo loco, la respeto, me parece que si uno elige ese tipo de vida tiene que vivirla, pero a mí lo que me interesaba era ser músico. Así, Y hoy ves que una palabra, ¿no? tal vez no es que quieran ser músicos, sino que sobre todo quieren vivir todo lo que trae aparejado ser una estrella de la música. ¿Piensa más en eso que en lo estrictamente musical? Bueno, eso siempre pasó, yo no voy a decir que hoy pasa especialmente eso siempre pasó, siempre sucedió que ciertas profesiones atrajeron en especial a ciertas personas por lo que, digamos, conllevaba fuera de la profesión en sí, ¿no es cierto?, el éxito, la fama, la fortuna, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy probablemente no es que todos quieran ser así, pero la propaganda de ese modelo ha sido ha sido muy eficaz. Se ha utilizado muchísimo esa propaganda justamente de alguna manera, para que la propia actividad profesional de los músicos se denigre de alguna forma ante la vista de la gente, ¿no? Y yo creo que muchísimos chicos, muchísima gente, bueno,
piensa que básicamente dedicarse a la música es dedicarse a eso. Y bueno, en mi caso personal, y sin criticar ni juzgar a los demás, bueno, no, nunca fue el caso mío. Te has dedicado no solamente a la música, a hacer música, a la docencia, has hecho muchísimas cosas, has vivido en muchas partes del mundo. ¿Cómo ha sido toda esta vida que has llevado? El hecho de estar en Madrid, en su momento recuerdo que viste en Brasil, no sé si en Estados Unidos también, fue todo eso, ¿no? Sí, sí, mira, viví entre el 72 y el 85 en Brasil, con un año intermedio en 1900, todo 1976 y parte del 77, que viví en Boston, Estados Unidos, donde fui a estudiar. Me fui a estudiar composición, arreglos, en fin. Fui a esa escuela tan famosa que muchos de los oyentes deben conocer, que es Berkeley. En Boston, no confundir con Berkeley, la Universidad de California, de San Francisco. Y después de esos iniciales 12 años en Brasil y un año en Estados Unidos, volví a la Argentina 4 años, entre el 85 y 89, y en el 89 me vine a España, donde ya me quedé, ya me radiqué, ya encontré, digamos, un lugar donde me agrada vivir. Eso no me quita que ame la Argentina y que busque de todas las maneras posibles, digamos, desarrollar la mayor cantidad de actividades y estar la mayor cantidad de tiempo posible todos los años, pero estoy contento con vivir aquí, estoy contento con, digamos, con la decisión que en su momento tomé. Una decisión difícil. Mudarse de país es una cosa muy difícil, muy trabajosa y no siempre no siempre bien sucedida, ¿no? Pero bueno, Sí. en mi caso me fue bien, me permitió desarrollar cosas que yo en ese momento no podía desarrollar en Argentina ni en Brasil, y bueno, estoy contento con eso. Y bueno, aquí estoy, en Madrid, desde hace casi 28 años. Haciendo exactamente qué en Madrid, Claudio. Lo mismo que hago en todas partes, César, tocando, básicamente, fundamentalmente tocando, porque a pesar de que en Mm. muchos lugares he leído, viste, o se ha dicho, viste, o se dice que no, Gaby se dedica a enseñar y se dedica digamos, a la pedagogía, a la didáctica, Sí, pero eso se ha leído en muchos yo la lados. verdad que Sí. sí, la verdad que yo hace ya muchísimos años, te diría que hace casi 2 décadas, que prácticamente me dedico muchísimo más a tocar que a enseñar. En este momento estoy dedicado a tocar te diría que en un 90% del tiempo que dedico a la profesión. Mm. Durante algún tiempo, sobre todo cuando llegué a España, eso fue como les decía, en el año 1989, tuve que dedicar mucho tiempo a la enseñanza, porque tenía que establecerme en otro país, tenía que sentar las bases de una nueva vida, y tuve la suerte de encontrar trabajo en una escuela muy prestigiosa de aquí, se llama la Escuela de Música Creativa, es la más grande de música moderna que hay en España. Y esa escuela, en la cual permanecí 13 años y en la cual terminé siendo director, me permitió poder establecerme de una manera sólida en Madrid, en España, relacionarme con muchísima gente, ganar un lugar, ganar un prestigio como músico y como educador, y bueno, es así que digamos, de alguna manera yo estoy muy contento con eso. Y aparte, digamos, que el hecho de que yo en los últimos años no esté
enseñando, dando clases como daba previamente o como di durante algunos años, de ninguna manera me alejó de la parte pedagógica, porque en 2006 publiqué un libro de armonía, que bueno, es un libro que hoy es bastante conocido no solamente en Argentina, sino en muchos países de habla hispana. Ahora estoy preparando un nuevo libro para la misma editorial que editó mi libro de armonía, Armonía Funcional, y estoy preparando un libro sobre escalas pentatónicas, un tema que va a interesarles a todos, ¿no? Sin duda. Es que a veces todo este tipo de cosas yo creo que hay que averiguarlas, y como era en la vieja época, llamar al protagonista y preguntarle al protagonista. Hoy estamos en este mundo casi regida por la Wikipedia y los blogs y las páginas, y muchas veces se dan por sobreentendidas un montón de cosas que en realidad eso no sucede, como por ejemplo muchos verán Wikipedia y dirán, bueno, Gaby debe seguir siendo un docente pedagógico actualmente, y vos hace tiempo, por ejemplo, que no lo estás haciendo, todo lo contrario, y lo que es una mejor noticia aún, estar ligado a tu gran pasión de toda la vida, que es la música. Te quería decir y preguntar, se lo consulto habitualmente a los músicos que marcaron toda nuestra historia del rock y del blues argentino. ¿Cómo te llevas con el hecho de ser Claudio Gabis? Hizo un montón de cosas, tocó con un montón de gente, hizo toda una carrera en Brasil, en Estados Unidos, en España, es en la parte pedagógica. Sin embargo, aguante Manal, Claudio, es como que uno no se puede a veces despegar de las cosas grandiosas en las que participó, y están los músicos que prefieren no hablar tanto del pasado y sí del presente, y algunos que no tienen ningún inconveniente y es más, se sienten orgullosos de todo lo que hicieron para el rock argentino. Ese es el caso mío, ¿no? César, no te quepa duda. Yo estoy orgulloso de lo que hice, no quiero volver al pasado, porque además no se puede volver al pasado. ¿No es cierto? Volver al pasado es imposible, ¿viste? No. En general he aprendido a lo largo de los años que no se puede volver ni al pasado ni a los lugares, porque tanto los lugares como el tiempo están íntimamente conectados entre sí. Y entonces cuando uno se va de un lugar, no solamente se va de un lugar, sino que se va de un momento, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de lo, digamos, del papel que he desempeñado dentro de la fundación y del primitivo desarrollo del rock en Argentina, y no solamente de primitivo, sino de los años siguientes, porque he seguido haciendo cosas para nuestra música, y es una cosa cual me gusta hablar, me gusta comentarla. Cuando se me conecta inevitablemente con Manal, no me molesta, al contrario, Manal es de lo mejor que he hecho en mi carrera, y yo creo que bien, si algunos músicos o algunos colegas míos del tema del pasado y de la nostalgia le producen, digamos, malestar o no les hace sentir bien, en el caso mío yo te puedo asegurar que bueno, que no es exactamente eso lo que me sucede, y que vivo el pasado con mucha alegría, y que de ninguna manera me impide pensar en el futuro, al contrario, digamos, el pasado me ayuda, me apoya a poder seguir ilusionado con que lo mejor todavía está por venir, ¿no? Sin duda. Lo que pasa en este tipo de entrevistas, y después de tantos años que te han entrevistado, es que, bueno, escucharás, bueno, ahí viene la misma pregunta de siempre, ¿no? Es lo que te debe ocurrir permanentemente, pero siempre todas las entrevistas que te he visto, en tu propio canal de YouTube y, bueno, y un montón de documentales de rock, es que siempre contestás con la misma tranquilidad, con la misma humildad. Te preguntaron un montón de veces, no sé, sobre Avellaneda Blues, por ejemplo, por decir un ejemplo, y por tantas otras cosas. ¿Por qué pensás que Manal sigue tan presente hoy por hoy después de tantos y tantos años? ¿Por qué bandas que en aquel momento, no sé, Almendra, Pescado Rabioso, no sé, Color Humano, Manal, es como que no tuvieron tanta trayectoria, pocos discos, pocas canciones editadas? Sin embargo, pasan 40 y pico de años y siguen tan presentes en la memoria de la gente, y han pasado de generación en generación.
Bueno, porque tenemos razón, o sea, porque tanto en nuestro planteo artístico, como estético, como, digamos, en nuestra permanente intención de hacer las cosas bien y de nunca subestimar al público, sino de tratar de dirigirle al público cosas cada vez de mejores dentro de lo que nosotros podíamos, por supuesto. Teníamos razón, a la gente, al público no hay que subestimarlo, hay que respetarlo, hay que pensar que no hay que pensar que el público es mediocre, sino que hay que pensar que el público, por el contrario, es abierto, es permeable, tiene capacidad de absorber cosas buenas si si eso es lo que se les da, y tiene capacidad de crecer, de evolucionar, tanto como pueden evolucionar los artistas. Los músicos, los artistas que no hacen cosas de calidad y que por el contrario se inclinan y se, digamos, insisten en hacer cosas de menor calidad, porque piensan que de esa manera llegan a mayor cantidad de gente, están cometiendo de alguna manera un error terrible, están haciendo mal las cosas, porque en realidad yo creo que si los artistas tenemos una misión, por utilizar una palabra un poquito pesada, pero posible, tenemos una labor para realizar, digamos, dentro de la sociedad a la que pertenecemos. Esa labor es la de elevar el nivel cultural de la gente, Sí. y el de ofrecerle a la gente cosas cada vez de más calidad, ¿no? Dedicarse a hacer cosas mediocres y además tratar de hacerlas de la manera más mediocre únicamente por razones comerciales es, de alguna manera, desde mi punto de vista, es un bochorno, es una cosa que está muy mal. Coincido plenamente, Claudio. La verdad que todas estas reflexiones, ojalá que les sirvan. Bueno, este programa también lo escuchan muchos músicos y por suerte lo que es nuestro rock nacional y el rock clásico en general, más allá de que fueron cambiando varias generaciones, es como que todavía sigue en pie y hay gente que quiere escuchar Cream y Led Zeppelin y a los Beatles y Deep Purple y tantos otros grandiosos. Lo que te quiero consultar, más allá, hace mucho que te quiero consultar esto, por eso lo voy a aprovechar, más allá de lo que dicen Venga, los venga, venga. libros, no, es algo muy sencillo, vas a ver. Lo que te quiero consultar es lo siguiente, acerca de ¿cómo aprendiste a tocar la guitarra? ¿Eras realmente un violero que autodidacta? ¿Cómo en esa Sí, sí, época yo era aprendí. poco los espejos? O sea, en Argentina no tenías muchos espejos. ¿Qué era? Lo que llegaba No, de en Argentina Europa. no tenía ningún espejo. Claro, Y lo que llegaba de Europa o de Estados Unidos llegaba por disco, o sea, sí, no había material fílmico para poder, digamos, ese tipo de material que uno mirando puede decir, puso dedito en el traste 10, sí. mira cómo hace, mira, no, de eso nada. Inclusive, si ves videos de aquella época, si ves inclusive videos de grupos instrumentales importantes como el que mencionabas, como Cream, Sí. vas a ver que no filmaban lo que tocaba Clapton o tocaba Jack Bruce o Baker, No, era una o cámara y inclusive de lejos. Hendrix, ¿no? Sí, una cámara y bien de Era una lejos no cámara se de veía. lejos, Sí, sí. y le filmaban la cara, Sí. filmaban cosas, pero no había ese cuidado, y esa curiosidad Ujú. que conduce hoy a que te filmen lo que estás tocando, para que los chicos vean y de alguna manera, aún en un video que no es un tutorial, puedan darse cuenta de dónde fulanito Mm. está produciendo determinado tipo de efecto, sonido o aceite, eh, y eso ayuda, ¿no? Aparte de los tutoriales. Pero en esa época no había. Yo escuchaba discos, no había ningún violero en Buenos Aires, por lo menos, y yo creo que en la mayor parte del país, que tocara en el momento que yo empecé a tocar, a interesarme en tocar blues, que tocara blues como hoy sabemos que se toca el blues. No lo había, yo lo que tuve la suerte, y la posibilidad es de hacerme de una discoteca, una Mm. colección de discos de blues, que allá por 1966, 67, cuando
empecé a aprender a tocar, era un tesoro porque no existía, que yo conociera, no existía nadie que lo tuviera en Buenos Aires. Estoy hablando de Buenos Aires porque es donde yo vivía y no sé qué pasaba en otros lugares, ¿no? ¿Era difícil conseguir ese vinilo de Cream, por ejemplo, que había que importarlo, o lo pedías a una disquería de Buenos Aires y tardaba un montón? No había ninguna disquería que te lo No había trajera. directamente. A mí me lo traía, a mí me lo traía el disjockey, un disjockey que en aquel momento era disjockey de una Watt, como se llamaba en aquel momento, de una disco, como llamaríamos hoy, muy cheta que había en Buenos Aires, llamaba Mau Mau. Sí. Jimmy, un gran tipo, era el disjockey de ahí y traía, semanalmente traía una cantidad alucinante de discos para el boliche. Importaba digamos, de Londres y de Nueva York, de los dos centros principales de emisión de éxitos, traía todos los discos para ponerlos en el boliche y que la gente baile con lo más nuevo. Y como traía, traía, por decirte la cifra, 100 discos por semana, no sé, puede ser que hayan sido 50 o 150, no lo sé, traía muchos discos, dentro de ese paquete de discos que él tenía todo arreglado para poderlos entrar en el país, problemas aduaneros siempre hubo. Yo le pedía, suponete, 2, 3 discos a veces por semana, unos 10 discos por mes, y me iba trayendo las cosas que salían, que me interesaban a mí, que por supuesto a él en general no le interesaban. Claro. Y aparte de eso, antes de eso, yo me informé a través de revistas en inglés que conseguía de manera también rara en algunos pocos kioscos en Buenos Aires que las vendían. Me fui enterando de cuál era la escena, el panorama de la música que estaba surgiendo en Estados Unidos y en Inglaterra, muy relacionada con el blues, con el rock, el folk, Dylan, en fin, todos los bluseros, trap, etcétera, Jimi Hendrix, por supuesto. Me fui enterando y en el 67 tuve la suerte de viajar con mis viejos a visitar familiares que mi madre tenía en Estados Unidos, que no conocía, que quería conocer, y en ese viaje, para disgusto de mi viejo, me traje casi 60 vinilos de Estados Unidos. De esos 60 vinilos yo podría decir que eran la esencia fundamental, quizás los 60 discos más importantes que había dando vuelta en ese momento para la gente de mi generación, entre los cuales debía haber unos 20 discos de blues fundamentales, discos de Muddy Waters, discos de Chuck Berry, discos de B.B. King, en fin, de Robert Johnson. Me traje todo eso y eso se convirtió no solamente en mi fuente de estudio y de inspiración y de investigación, sino que con eso, una enorme cantidad de colegas y amigos míos de aquella época pudieron aprender igual que yo, porque esos discos no existían, así que yo prestar mucho no los prestaba, voy a ser sincero. No, los discos no se prestan, muy bien. Porque yo ya sabía lo que iba a pasar, pero los dejaba que los grabaran como pudieran, o iba a las casas, lo escuchábamos, Papo venía a mi casa a escuchar los discos, a él sí se los prestaba, por supuesto que a Javier Martínez y Alejandro Medina también, y a Pipo Lernú, otro gran amigo mío, también le prestaba los discos, pero creo que esa colección que yo tenía, fue una de las fuentes de la que mamó y de la que se nutrió gran parte se nutrieron gran parte de mis colegas de aquellos años y aprendieron, igual que yo, un poco sobre ese lenguaje que ya te digo, no había de sacarlo a no ser de los discos. ¿Estabas buscando aquel futuro músico o músico amateur o aquel que recién arrancaba a tocar un instrumento y estaba aprendiendo? ¿Estabas buscando uno que tal vez
tenga la misma orientación musical que vos, digamos, estabas tratando de formar una banda de blues, estabas buscando ese músico que escuchara lo mismo que escuchabas vos? No, yo estaba ¿O se dio de casualidad? No, yo estaba investigando. Tampoco, digamos que era un momento en el cual todavía nadie hablaba de una manera tan terminante de blues. Estábamos los que nos interesábamos por la música de origen afro, ¿no? Y estaban los que nos interesaban. Claro. De esa música de origen afro, te puedo mencionar el jazz, el soul, que en ese momento era muy, muy, muy importante, el blues, que empezaba a perfilarse como un género definido y diferenciado de los demás. Todavía no estaba tan, todavía, para que me entiendas y me entiendan los que nos están escuchando, ¿no? Sí. Todavía no existía ni siquiera en Estados Unidos, en las disquerías, un estante, una estantería especialmente dedicada, sí, a los blues, claro. ¿Sabes? Estaban metidos algunos dentro de jazz, otros dentro de soul, otros dentro de ese género, que en aquella época se llamaba rhythm and blues, donde mucho era blues, pero había otras cosas. El blues como blues, tal como lo entendemos hoy, claramente diferenciado de los demás géneros y con una presencia, digamos, absolutamente definida dentro del panorama estilístico y también comercial, empieza a existir a partir de la mitad de la década del 60, digamos, con una presencia ya definitivamente incontestable, ¿no? O sea, sin ningún lugar a dudas. Hasta ese momento el blues no era un género que se reconociera plenamente como tal, estaba incluido dentro de otros géneros. Seguimos con Claudio Gavis, no le quiero tomar mucho tiempo porque ya es toda una gentileza realmente que esté dialogando con nosotros. Claudio, habitualmente las encuestas, bueno, algunos creen, algunos no creen, pero en todas las encuestas o incluso en un asado se juntan algunos adultos, los que les gusta el rock de fines de los 60 y principios de los 70, y te dicen, nombrame 3, 4 violeros, los mejores de Argentina, y siempre estás. Usted, en este caso, Gavis, es como que, ¿qué siente en esos casos? ¿Sentís orgullo? ¿Habrás propiciado? ¿Qué voy a sentir, César? ¿Habrás formado? Claro que siento orgullo. ¿Formaste muchos, digamos, incitaste, ¿cómo poder decirlo? Es como que motivaste a muchos violeros a tocar la guitarra sin darte cuenta. Mira, yo creo que sin presentar pruebas de eso, pero sin embargo la gente de mi época lo sabe, el primer tipo que se interesó por el blues así tan claramente como me interesé yo en la Argentina, fui precisamente yo. Sí. Yo a veces pienso que si tuviera que simplificar un poco y con el debido respeto por mis colegas, yo diría que al blues lo importé yo a la Argentina, ¿sabes? O sea que es, bueno, no sé, sin duda, pero eso es lo que yo pienso, porque bueno, no tengo toda la información. Yo creo que al blues, de alguna manera, lo traje a la Argentina yo. Creo que Javier Martínez y por ende Manal le dieron identidad y poética, sí, propias, incuestionablemente argentinas, y creo, para finalizar, digamos, este primer análisis, que Papo fue quien le dio popularidad, claro, quien convirtió al blues en una cosa que no solamente era una música de élite y no solamente era una música para entendidos, sino que Papo lo convirtió en una cosa tan auténticamente criolla como el vals. ¿Viste? El vals tampoco es una música que argentina, pero bueno, ni tampoco la mayor parte o buena parte del folclore argentino es exclusivamente es autóctono, ¿viste? Se produjo a partir de formas musicales que vinieron de afuera. El blues, a través de Manal y posteriormente de una manera, digamos, masiva, a través de Norberto, a través de Papo,
se convierte en una música ya que de la cual se puede decir sin ningún miedo blues argentino. Es decir, hay un tipo de blues que es argentino. Si alguien lo quiere llamar de otra manera porque no le gusta llamarlo blues, porque dice que blues es nada más que lo que viene del Mississippi, Sí. y cantado en inglés, bueno, está bien, es respetable. Pero esa música originada, inspirada en el blues, ¿no?, que hoy en día es tan importante dentro del panorama musical en la Argentina y que tiene características tan claramente propias, eso nace a partir, bueno, un poquito de esa intervención mía como, digamos, como uno de los primeros descubridores, pioneros del género. Se cristaliza con identidad a través de Manal, y vuelvo a repetir, se populariza ya definitivamente y adquiere características, digamos, de la tierra, de la tierra argentina con Papo. Y después la pesada de rock and roll, que es extraordinario la cantidad de músicos fantásticos que pasaron por allí. Tu álbum, que lo hemos pasado en vinilo acá completo más de una oportunidad, Claudio Gávez y La Pesada, no sé, Blues del Terror Azul, todas esas canciones, Boogie de Claudio, son realmente fantásticos para lo que era la época, y se demostraba en esos años que había músicos que eran capaces de tocar, como los norteamericanos, como los ingleses, con un Medina cantando de manera extraordinaria. Bueno, lo tuyo. ¿Qué fue esa aventura de La Pesada de rock and roll? ¿Cómo fue surgiendo eso? Bueno, La Pesada nació como un grupo que creo que alrededor de finales o mediados de 1971 formaron, digamos, Jorge Álvarez como productor ejecutivo y Billy Bond como productor musical, artístico. Formaron sobre todo con la idea de acompañar a Billy, ¿no? Sí. Y aprovechando el hecho de que muchos grupos, de que no muchos, los grupos iniciales, los grupos fundacionales, Manal, Almendra, Los Gatos y algunos más, se habían disuelto. Entonces había un montón de músicos buenos, talentosos, que estaban sueltos, que se reunían a zapar en algunos locales, en locales que básicamente abría y manejaba Billy Bond, un tipo que no te olvides que fue quien manejó la mítica cueva de la calle Pueyrredón, sí, ¿no? Él era el manager de la cueva, él era el tipo que la llevaba. La Pesada surge así como un grupo de acompañamiento de Billy, siempre continuó siendo así. Billy era el líder del grupo, era el tipo que, digamos, lo había formado y lo grababa, lo producía, pero después ese grupo se abrió mucho, y después de haber pasado por su formación casi todos los buenos músicos, los músicos talentosos que había en aquel momento, incluyendo a Papo, Spinetta, Javier Martínez, Black Camaya, David Lebón, etcétera, 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 La Pesada, digamos, cristaliza en una formación definitiva, fija, en la cual estábamos Isa Portugués y Jimmy Márquez, ambos en batería. Tenemos dos baterías, Alejandro Medina en el bajo, Billy Bond cantando, Cubero Díaz en guitarra, junto conmigo en guitarra, y Pincheski en el violín. Esa fue la formación ya definitiva de La Pesada, y es la formación que no solamente, digamos, cierra de alguna manera y de forma bastante brillante, muy brillante, la primera etapa fundacional del rock en Argentina, sino que además colabora de forma importante en lo que viene después. Sí. Y digamos, nosotros grabamos, a pesar del primer disco de Sui Generis, Vida, justo lo que te iba a consultar. Sí. Sí, La Pesada es el grupo que acompaña a Nito y a Charlie en la grabación de Vida. Somos Alejandro Medina, yo, Pincheski en un tema o dos, Billy Bond es el productor, en fin, es básicamente el núcleo de La Pesada el que acompaña a Nito y Charlie. Y lo mismo pasa con el primer disco de Porchetto, sí, con el primer disco de Lebón,
con un sinfín de otros discos que a la sazón se convierten en, digamos, en los discos punteros de eso que yo llamaría segunda o tercera etapa del rock en Argentina, que ya es la etapa de la materialización definitiva y de la llegada al gran público más contundente del rock, con lo cual definitivamente se instala. La PESFA es el grupo que ayuda de alguna manera y participa en la generación de todos esos discos que hacen esa refundación del rock en la Argentina. En la canción Toma Dos Blues, más allá de que tocaste la viola, ¿y tuviste algo que ver en la composición o es de Charly García 100%? No, eso es de Charly, totalmente. Yo digo porque... Charly lo trajo... No, Charly lo trajo. Digo, es un blues, justo toca Gavis, digo, capaz tuvo algo que ver, o digo, no tuvo algo que ver, digo, en el buen sentido, porque en esa época es como que daba la impresión de, había tanta colaboración, tanta amistad, ¿no? Cooperaban tanto entre los músicos, como que, bueno, tal vez algún riff o alguna melodía surgió tuya, por ejemplo, y sin embargo, después otro completaba la canción y la firmaba, ¿se daban esas cosas? Sí, se daban, pero en ese caso no. En ese Toma caso, Dos Blues es un blues que trajo... Es una duda que siempre tuve, nada más. ¿Eh? Es una duda que siempre tuve que ya listo, ya no la tengo. No, eso lo trajo Charly un día porque tuvo ganas de grabar un blues y compuso ese blues. Imagínate que Charly, si fuera posible que no supiera lo que era el blues, es decir, si por acaso no sabía lo que era el blues, se enteró muy rápidamente de lo que era el blues, más allá de que él es un músico muy amplio y de un espectro que no solamente se limita al blues, al rock, ni a nada. Él es un tipo que es un músico pleno, ¿no? Y bueno, él trajo un blues compuesto y después lo que hicimos fue grabarlo. No hay tampoco ningún riff característico en ese tema. Se grabó tal como lo trajo él y se tocó y constituyó, bueno, el primer blues que graba Sui Generis, que lo graba como una especie de curiosidad y casi yo te diría de homenaje un poco a lo que tocábamos nosotros, que bueno, que estaba claramente orientado hacia el blues, mientras que lo de ellos tenía una orientación muchísimo más digamos evidente hacia el folk, el folk rock, la música, las baladas inglesas, ¿no? Otro tipo de música, pero bueno, eso fue como una especie de homenaje que nos hicieron los Sui Generis grabando ese blues, que bueno, que se convirtió en un blues también, o sea, clásico, ¿no? Claudio, te voy a hacer un par de preguntas finales porque ha sido demasiado gentil y es tanto lo que podríamos seguir charlando, más allá de diálogo, escuchándote fundamentalmente, aportando tanta experiencia. Sí, que sin bueno, duda, y además soy un terrible charlatán, así que no tengo ningún bueno, problema. lo que trabajamos en pero, radio, como te dije, usted habitualmente también trabaja en radio. También. Y bueno, ya de por sí, programa... digamos, el chamullo está, no en este caso el chamullo patagónico y el suyo de otro lado. Pero sí. Bueno, dos preguntas finales y en alguna otra ocasión sería fantástico poder retomar este diálogo porque realmente está muy pero muy bueno. Primero y principal... Bueno, espero te interrumpo, perdón, espero que esa ocasión se dé cuando vaya a tocar a Comodoro, que todavía no fui. Cuando quieras. ¿Cuándo vas a venir a Argentina? Bueno, yo estoy yendo una vez por año a Argentina. Acabo de estar ahora hace menos de 20 días, 10, 15 días, estuve durante una semana, 5 días en Buenos Aires, toqué en el Vorterix 2 temas con la formación de Manal, con Alejandro Medina y Javier Martínez. Tocamos 2 temas de sorpresa absoluta dentro del evento que organizó el Corcho Rodríguez en Vorterix, el 5 de octubre. Y antes de eso había estado todo mayo y parte de junio, 40 días en total, en Argentina, realizando una gira que completó 30 conciertos. 30 conciertos. Sería fantástico tenerte por acá. Yo me comprometo a hacer todas las gestiones
para que cuando vos regreses a Argentina... No me mientas, No, me mientas. esto queda grabado, esto está grabado. Yo me comprometo, salvo que Gaby sea demasiado caro traerlo a Comodoro Rivadavia, que ya de por sí es una ciudad petrolera carísima, imagínate los costos acá, pero más allá de eso, cuando vos vengas, cuando vengas a Argentina tenés que estar pasando. Llevo 5 años yendo a la Patagonia. Sí. Todos los años, este año estuve, bueno, este año fue corto, estuve nada más que en Cinco Saltos, al lado de Neuquén, Sí. Ingeniero Jacobacci y el Bolsón. Pero en otros años he completado muchísimas más fechas en la Patagonia. Llevo ya, como te digo, 5 años. Siempre toco con un queridísimo amigo mío que es un gran bajista, se llama Gustavo Giannini, es de General Roca. Sí. Y con la gente con la que él cada año me arma la banda y giramos y hemos llegado a hacer hasta 10 fechas seguidas en la Patagonia y la verdad que quiero empezar a llegar más al sur. Ya hasta, creo que lo más al sur que llegué hasta ahora fue Puerto Madryn, sí, por el lado del Atlántico, y Esquel por el lado de la cordillera. Bueno, tenés todo en la cabeza, impresionante la memoria. Sí. Y eso que estás en Madrid recordando todo esto. O sea, de Puerto Madryn a Comodoro hay 450 kilómetros. O sea, faltó un empujón más. Vos decime que yo me comprometo en serio al aire con los productores locales, con los amigos, los contactos que uno tiene por acá, y con mi ayuda también, dentro de lo posible, en lo que pueda. ¿Cuándo volverías a Argentina en 2017? ¿Más o menos tenés programado eso? Bueno, sí, por supuesto. Mi plan es ir en abril-mayo. Uh-huh. Estar yendo en lugar de mayo-junio, como hice este año, ir un poco antes, abril-mayo. Siempre, como te decía, me quedo unos 40, 50 días. Y esta última vez recorrí 12.200 kilómetros. El lugar más al sur fue el Bolsón, el lugar más al norte fue Salta Capital. Así que imagínate. Bueno, en Comodoro vas a estar. Yo lo estoy diciendo al aire, me comprometo. Me comprometo. No sé si la gente que escucha me cree, pero bueno, mientras me creas vos es importante. Yo me comprometo para que entre abril y mayo, de manera privada, después yo te consulto, bueno, lo que habitualmente hay que consultar todo, como para uno más o menos ya sabe cómo son las condiciones habituales para un músico de su categoría, pero lo vamos a armar. Se lo prometo, lo juro. Me parece muy bien, porque siempre tuve además una enorme curiosidad por conocer Comodoro y ya te digo, me fascina la Patagonia. Es una Argentina diferente, es una Argentina que los argentinos debieran descubrir, sobre todo los porteños que salen de la General Paz y no saben ni dónde están, ¿no? Sí. No sabemos ni dónde estamos, porque yo soy porteño. Bueno, mire, cuando viene Box Day le va muy bien. Cuando ha venido Edelmiro Molinari le ha ido muy bien. Cuando vino alguien que creo que usted conoce, Alejandro Medina, le ha ido muy bien. Cuando vino con no recuerdo si era el nombre, los Pioneros de Rock and Roll, era como una banda de... Sí, con Robinson. Con Robinson estuvo Black Amaya, estuvo Edelmiro... y alguno más estuvo por allí también, no recuerdo. Bueno, fuimos a verlos, les fue muy bien y sería fantástico que Claudio estés por acá, realmente lo vamos a lo vamos a gestionar. Vamos a hacer lo posible y yo voy a ir con mi banda Patagonia. Son unos extraordinarios músicos y que ya siempre hacemos lo mismo, ¿no? Yo llego a Neuquén, me reúno con ellos en General Roca, ahí pasamos al transporte terrestre y vamos recorriendo esas infinitas esos páramos, esa maravilla patagónica, la vamos recorriendo por tierra, que es una cosa que o sea que desde abril me encanta, me fascina abril, mayo del año que viene te juntás en Neuquén y de ahí el organigrama para dónde hay que ir. Qué sé yo, vamos a ver. Claro. Vamos recorriendo, ya hemos recorrido, ya te digo, hemos hecho vueltas de 2.000, 3.000 kilómetros y más también, No, así que... tiene que venir por acá, no, yo me pongo las pilas y claro, y lo vamos a hacer. Y muy bien.
Lo vamos a Bien. hacer. Bueno, no te quiero tomar más tiempo, cada vez se hace más tarde, allí en España, acá es de tarde, todavía en Argentina. Ya están Tú, por llegar las brujas, ya. sí, Ya falta poquito y sí, llega la hora de las tenga brujas, cuidado, así que... tenga cuidado, por favor, Claudio. Tenga cuidado que tiene que venir a Comodoro, por favor, cuídese. Sus Sí, señor. canciones, las canciones preferidas de Claudio Gavi, ¿cuántas son? Un montón. Pero de tu carrera, en las que vos participaste, en las que vos creaste, en las que vos tocaste, en las que vos colaboraste con otros Bueno, artistas. te voy a nombrar algunas, te voy a nombrar Cormanal, Jugo de Tomate, No Pibe, Avellaneda Blues, Informe de un Día, ¿Mm? Casa con 10 Pinos, por ejemplo, ¿no? Sí, De las mías, vos nombraste el Blues del Torero Azul, el Boogie de Claudio, voy a agregar Bajando a Buenos Aires, sí. que es otra, Esto se acaba aquí, Del segundo a tuyo, ver del cuál segundo disco más, tuyo, ¿no? Sí, sí, del segundo sí. disco mío, y Más allá del Valle del Tiempo, es una canción que me gusta ¿Mm? mucho, de esa época mía, mm, de del disco de vida, de Sui Generis, te diría que Canción para mi muerte, Dime quién me lo robó, y quizás por qué, eh, en fin, y lo demás te lo dejo en tus manos un poquito, No, ya es un que programa de tres está horas, como así que esto continúa. Vamos a seguir está poniendo canciones está tuyas. está como Claudio claro, Gavis y está La Pesada va completo, convocatoria, por ejemplo. está muy bien, Va está completo. convocatoria, que es donde hay, Sí. que es un disco que la última reedición que la hice en 2013 tiene 24 temas. Bueno, ahí ¿Mm? hay muchos temas que son versiones de mis temas anteriores o de temas que había grabado con Manuel, pero hay varios temas nuevos. eh, Eso lo dijo que los elijas vos. Por supuesto. Todo esto que nombraste, o gran parte de estas canciones que nombraste, es lo que habitualmente haces en vivo, por ejemplo, cuando venís a Argentina y girás. Efectivamente, Ah, entonces el yo, éxito está digamos, asegurado. Ya está. El éxito está asegurado. eh, Porque si capaz si eh, viene lo que hablamos hace algún rato, viene tal vez el artista y quiere solamente que la gente conozca su nuevo material y vos sabés muy bien que el público va, le gusta el nuevo material, pero fundamentalmente quiere escuchar los clásicos, lo que lo emociona, sí, lo que lo yo retrotrae años atrás, etcétera, ¿no? te cuento, mi show yo lo estoy montando en base a eh, temas míos antiguos, Sí. algún que otro tema digamos que hice en los últimos tiempos, los clásicos principales de Manal, tocamos algún tema de Papo, tocamos por ejemplo Rock de la Mujer Perdida de los Gatos, ¿Mm? eh, toco algún tema de Robert Johnson como Oh, un fantástico. homenaje, digamos, a los Sí. pioneros absolutos del blues. En fin, es un show donde además me dedico a contar, no solamente tocamos los temas, sino que yo cuento cómo se hicieron los temas, cuento anécdotas que tienen que ver con los temas, hago un relato un poco y trato de ubicar a la gente de la época y en las circunstancias en que se hicieron y se grabaron los temas, no solamente para que la gente de generaciones cercanas a la mía se entere, sino sobre todo para que los chicos más jóvenes ¿Mm? puedan revivir de alguna manera a través de lo que yo que toco y cuento, digamos, qué es lo que rodeaba esa música, porque esa música tiene y tuvo las características que tiene, ¿no? Y es muy Así acertado que eso, lo que... es muy acertado teniendo en cuenta los músicos actuales que de casualidad te dicen hola y chau cuando van a un show y ni siquiera y de casualidad te dicen el nombre de la canción que acaban de tocar. Tal vez exagero un poco, pero el hecho de que te expliquen cómo surgió en el contexto en el que se armó, de por qué se dijo lo que se dijo, por qué, cómo se interpretó, etcétera, etcétera, me parece que lo hace muy atractivo. Comodoro es una ciudad donde el blues funciona mucho, donde han venido artistas estadounidenses de blues, donde hay también un comodorense denominado Darío Soto que también le va muy bien en Buenos Aires y cuando viene a esta ciudad también
estuvo hace un par de semanas y con una banda de Buenos Aires y también el público responde. O sea que gusta el blues, yo creo que tendrías que estar sí o sí por acá y lo reitero una vez más, lo vamos a hacer. Voy a cumplir. Lo vamos a hacer y te repito, te recomiendo que veas un video que está en mi canal justamente de YouTube que vos mencionaste, Sí. que se llama Gaby Space, ¿no? Gaby Space. Te recomiendo que veas, hay un pequeño video que colgué hace muy poquito tiempo que se llama Claudio Gavis en Salta, donde vas a poder ver fragmentos de cómo estoy presentando el show, donde vas a poder donde vas a poder vos y quien lo quiera mirar entender cómo estoy presentando el show y qué es lo que trato de transmitir y de contar a través de lo que hablo y de lo que toco. ¿Y por qué lo hago así? No lo hago así porque pienso que es interesante que la gente se entere de esas circunstancias que mencionaba y bueno, y a la gente le gusta, y a mí también me gusta. Bueno, si me autorizás, ya mismo lo pongo en el programa, lo que acabas de decir, de tu canal. Me parece muy bien. Hay que pedir permiso, por las dudas en estos tiempos, sí. Claudio, bueno, sí, les mando fue un placer en serio que nos hayas atendido, no es muy habitual, vos en Madrid, nosotros en Comodoro Rivadavia, y tener este extenso diálogo, te digo, pasaron casi 55 minutos de charla. Sí, ya sabíamos que iba a durar eso. Es que sos muy charlatán, bueno, sí. Sí, y vos también. Bueno, y te agradezco muchísimo y mando un gran abrazo ahí y espero sinceramente poder estar en Comodoro, bueno, para abril o para mayo, como decía una canción por ahí. Entonces despedimos a Claudio Gavis, el hombre que importó el blues a la Argentina, ¿está bien? Bueno, por lo menos dejamos así, la titulamos así. Uno de ellos. Un gran abrazo. Abrazo, Claudio, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Suscríbete, que es gratis.